Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme, reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué seguirá salando? Ya no sirve más que para arrojarla fuera y que la gente la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse. Tampoco se enciende una lámpara de aceite y se tapa con una vasija. Al contrario, se pone en el candelero, de manera que alumbre a todos los que están en la casa, pues así debe alumbrar la luz de ustedes delante de los demás, para que viendo el bien que hacen, alaben a su Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que por medio de este Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Así sea. Inicia el Evangelio: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Esta es una serie de comparaciones muy al estilo de Jesús, muy al estilo sui generis, un estilo muy propio en el cual, aunque tomara frases de otros rabinos y de otros maestros de las escuelas rabínicas, él le da un sentido o lo apropia y le da un contenido mucho más fuerte, mucho más poderoso, mucho más trascendente. Y inicia haciendo comparaciones, en la cual hay dos objetivos muy claros en el Evangelio de Mateo. Hoy estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Es el discipular y el enseñar y guiar y hacer modelo a los apóstoles. Algo que tenía Jesús era que lo que él decía lo aplicaba, lo hacía. Él era coherente con sus pensamientos, sus palabras y sus hechos. Y eso es algo muy importante que va a cambiar lo que viene sucediendo en las escuelas rabínicas de enseñanza, en la cual no es solo una filosofía o una ideología o una ritología, sino que trasciende a un modelo ético moral en el ser, que ya lo venía desarrollando el judaísmo, pero que en Jesús toma una plenitud y una trascendencia muy grande. Algo en lo cual se separaría de todas las corrientes judías en el futuro. Jesús, en adoctrinando, enseñando a los apóstoles, les da una visión hacia futuro de lo que va a ser la iglesia o eclesia, de lo que va a ser el movimiento del cristianismo. Él deja unas bases, pero ellos tienen que desarrollar a través del tiempo y a través de lo que están viviendo y las persecuciones y todo lo que tendrán que vivir ellos y los discípulos de los discípulos de los discípulos, toda la historia de la iglesia, para adaptarse a los medios y cómo seguir implantando esa proyección que Jesús les está dando a los apóstoles. Como siempre les he dicho, Jesús no solo habla en pasado, volviendo a reconmemorar, a tener vigencia el Antiguo Testamento, también en la actualidad, donde está Jesús en ese momento, y a futuro, tanto de la iglesia primitiva como del cristianismo primitivo, como la iglesia en general, como hasta nuestros días, hasta nosotros. Entonces tiene un valor profético, tiene un valor sapiensal, tiene un valor poderoso que trasciende. Y algo muy importante es que Jesús les dice: a ustedes lo reconocerán por el amor, o por el amor lo reconocerán. Es algo donde su testimonio es muy poderoso para evangelizar, y para eso ellos tienen que tener una continuidad de las enseñanzas de Jesús, una continuidad del trabajo espiritual. No es que ellos aprendieron y ya, sino que ellos tienen que seguir trabajando. Ahí se encarga el Espíritu Santo de hacer un trabajo muy de filigrana, muy de cirujano, muy detallado, muy de relojero, muy específico en cada ministerio de cada apóstol
y de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, hasta llegar nuestros días, hasta llegar a nosotros. Entonces es importante ver que Jesús tenía un propósito, un porqué, un para qué, un cómo. Él la tenía clara, él tenía el parámetro, la proyección ya trazada. Lo que hace es incrustarla en el corazón de los apóstoles. ¿Y cómo lo hace? A través de analogías, de cómo tienen que ser los discípulos de él cuando él ya no esté y cuando él resucite. ¿Cómo ellos van a vivir? Ellos en este momento todavía no lo entienden, no lo conocen, pero más adelante lo van a conocer y lo van a entender. Sus mentes se abrirán, dice la Sagrada Escritura en Juan, en el Evangelio de Juan. Entonces es importante comprender que nosotros estamos en una evolución y en un crecimiento. Y a medida que somos consagrados al estudio, a la meditación, a la oración, al trabajo, a lo social, a ayudar a la humanidad, este conocimiento se va a dar más, va a crecer más, vamos a conocer más cosas y vamos a amar y profundizar en los conocimientos de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto nos va a dar que hayan una fuerza trascendente en todo lo que nosotros hagamos. En el caso de los apóstoles, de sus proezas, milagros, signos, prodigios que ellos hacían en el nombre de Jesús, pero que hoy nosotros también en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la salud, en lo sentimental, en lo familiar, también estamos dando esas señales, ese fruto de todo eso que Jesús ha hecho por nosotros y que nosotros lo vamos madurando y lo vamos haciendo acrecentar ante la presencia del Señor. Por eso en lo último de la pericopa que leemos hoy dice, para que viendo el bien que hacen, alaben a su Padre Celestial. En el Antiguo Testamento todo lo que se hacía era para gloria del Señor. Entonces esto es algo muy importante. Primero, el modelo que los sacerdotes tienen que ser los discípulos, los apóstoles del Señor. Y nosotros como laicos, como personas a pie que andamos, cómo nos llama a un compromiso mayor. No es solo un compromiso teórico, no es solo un compromiso ideológico, no es solo un compromiso de acumular conocimiento, sino que nosotros también busquemos trascender en el tiempo y ser sus discípulos. Y para ser su discípulo necesitamos cumplir ciertos criterios y cierta proyección que Jesús hace en nosotros. Por eso volvemos a la Escritura y leemos, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve más que para arrojarla fuera y que la gente la pisotee. Viene una advertencia, viene también una analogía. En el tiempo en que estaba este proceso, Jesús está desarrollando este proceso con los apóstoles, había algo muy claro, es que lo tradicional, los fariseos, los saduceos, aún los esenios y otras derivaciones, habían perdido ese sazón, habían perdido esa esencia divina, que en los apóstoles tendría que trascender y en nosotros, estar permanente. ¿Por qué se perdió esa chispa, ese sabor de estos personajes? Porque se fueron solo a la parte intelectual y a la parte materialista y cómo se beneficiaban y cómo el pueblo sufría y ellos trataban de manipular las circunstancias. Es algo muy importante que va a caracterizar a los apóstoles, a los discípulos, que deja muy marcado Jesús en ellos, que es seguir las huellas del pastor, seguir el mismo legado de Jesús. Y para hacer eso tenemos que ser auténticos, tenemos que ser transparentes, diáfanos, tenemos que ser coherentes con lo que pensamos, lo que decimos y hacemos. Cuando no lo juntamos de esa forma, cuando no lo incluimos, estamos llevando a una forma fariseica o saducea de una hipocresía, lo que Juan Bautista y lo que Jesús muchas veces se enfrentó contra ellos para desenmascararlos y para decirles sus verdades con el objetivo de que ellos cambiaran, pero pues sabemos de que eso no es así. Entonces a veces creemos que esos parámetros de religión hacen de que nosotros nos sintamos superiores a los demás y que nosotros tengamos ya como una seguridad de lo que somos.
y es algo donde siempre tenemos que volver a la humildad, al origen de todo, al sazón, a la sal fundamental. La sal era muy importante y actualmente nosotros utilizamos la sal para cocinar, pero también como sacramental, como protección contra el enemigo, contra enfermedades, cosa que viene de los pueblos antiguos, de las civilizaciones antiguas, no es de los judíos solamente o de Jesús. Y traían sal del mar cerca, y era una sal que con el tiempo ya perdía, si no se empacaba bien, si no se guardaba bien, llegaba un momento que perdía su sabor y eso ya no servía para nada, ni siquiera para darles a las bestias, entonces lo tiraban. ¿Qué hacía en la cultura judía, israelita? Lo que no servía o lo que tocaba sacar lo echaban a la calle, y esto lo hacían muchas culturas. ¿Por qué? Porque ya no era importante. Lo que no servía se saca de la casa. Y la gente, ¿qué pasa? Lo pisoteaba. O sea que tenía una cuestión donde había esa denigración, perdía su esencia, perdía su ser. Y eso es lo que nos recuerda el Señor tanto a los obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, como a todos nosotros, que nos podemos llegar a corromper, nos podemos llegar a perder, nos podemos alejar de esa esencia divina que es lo que sostiene todo. El que no siembra conmigo, el que no recoge conmigo desparrama, dice el Señor. Entonces es algo supremamente importante entender el significado en esta semiología que hace Jesús sobre la sal, y de guardarnos, de protegernos como personas de a pie, como laicos, como personas normales del mundo, como también los religiosos, los que buscamos ese crecimiento espiritual. Entonces tenemos que hacer crecer esa llama del fuego del Espíritu Santo, esa llama de la sabiduría divina, esa llama de la unción de Dios en nosotros, porque si no el enemigo llega y empezamos a perder el rumbo de nuestra espiritualidad, nos descentramos de Jesús y perdemos ese sabor, ese sazón. Ahora, lo que iban a hacer los apóstoles adelante es dar un valor agregado, o sea, cambiar la interpretación de muchas cosas que venía el pueblo judío viviendo, pero que Mateo y bueno, y Lucas también lo hablan en un espectro universal a toda la humanidad, y es lo que le va a dar sentido a la humanidad. Por eso el cristianismo se vuelve tan importante, la figura de Cristo se vuelve fundamental para la salvación. Es ellos los que van a transmitir ese mensaje, esa parucía, ese querigma, ese mensaje de renovación, de resurrección, de salvación, que Jesús viene a amarnos, a darnos vida y vida en abundancia. También habla, ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo somos todos nosotros. Obviamente, ahí están proyectando, organizando lo que va a ser la proyección, el futuro de los apóstoles y los discípulos, donde ellos van a traer la luz quien es Cristo, ellos van a traer iluminación, la luz, la verdad, alejar las tinieblas de la humanidad, y eso lo hacen al traer la buena nueva, a traer el querigma, a traer la resurrección de Jesús, al traer todo esto que Jesús les ha sembrado en su corazón, que va a ser la semilla de la salvación para la humanidad. Por eso ellos van a ser luz del mundo, porque el mundo está en la oscuridad, y ahora nosotros debemos ser luz en nuestra familia. No que seamos luz en la calle y oscuridad en la casa, no, sino en todo tiempo tenemos que buscar ser luz. Y para eso tiene que ser nuestra vida un testimonio, porque los primeros cristianos, los apóstoles, hablaban con testimonio. O sea, lo que ellos decían era su predicación, y su predicación era lo que ellos hacían. Nosotros debemos también vivir como pensamos, como actuamos, como hablamos, como lo predicamos, vivirlo. Entonces, no podemos dar un consejo si nosotros no lo vivimos, no lo desarrollamos.
Por eso es tan importante y la predicación más poderosa es el ejemplo. Entonces, cuando nosotros empezamos a transformarnos y cuando vemos que nosotros debemos estar excluidos, así dice la palabra del Señor, estar conservados, que conservemos esa sal, que conservemos esa luz, es porque debemos de alimentarla en nosotros y porque nosotros vamos a transmitirla. Es lo que los apóstoles hacen y lo que nosotros hoy estamos haciendo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse. O sea que lo que Jesús hace en ellos va a ser para cosas grandes. Y en el tiempo de nosotros, ahora Dios hace cosas grandes en nosotros, testimonios de sanación, de liberación, de prosperidad, de su amor, del reino de los cielos, para que nosotros demos ese testimonio, para que nosotros seamos testimonio vivo de la verdad, de lo que Jesús nos enseña. Y eso tiene un poder grandísimo, y es, en la antigüedad, todas las ciudades importantes no las hacían en los huecos, algunos en algunos valles, pero las más importantes las hacían arriba en las montañas, en las lomas. ¿Por qué? Por seguridad militar, pero también para que todo el mundo vea el esplendor y lo majestuoso. Nosotros somos ese templo, nosotros somos esa fortaleza, esa ciudad. Nosotros debemos de sacar esa dignidad de hijos de Dios en nuestros hechos, en lo que nosotros hacemos. Tampoco se enciende una lámpara de aceite, se tapa con una vasija. ¿Qué hacían en las casas de Jerusalén de la época del primer siglo? Había una luz, eran 2 o 3 cuartos, y había un cuarto principal, y en ese cuarto principal cogían una lámpara y la ponían en el centro arriba para que alumbrara todo. Cuando ya querían que no diera tanta luz, la bajaban y la ponían detrás de algunos objetos. Jesús vuelve a decir, si el Padre y Jesús ha sembrado en nosotras cosas maravillosas, nosotros tenemos que brindar esa luz a la humanidad a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro servicio, a través de seguir las enseñanzas del Maestro, del amor y de la misericordia, y de trascender, de transmitir, de dar ese legado. No es solo para quedárnoslo nosotros, sino para transmitirlo a la humanidad. De manera que alumbren a todos los que están en la casa, pues así debe alumbrar la luz de ustedes delante de los demás. Aquí ya viene ya específicamente a decirles el contexto de lo que las comparaciones, los símiles que está utilizando, para que ellos lo guardaran en su mente, en su corazón y en su espíritu, para que viendo el bien que hacen, alaben al Padre Celestial. Todo lo hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos. Por eso siempre la gloria, el honor, el agradecimiento es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por todo lo que hacen nosotros. Y es importante ser agradecidos y siempre dar testimonio de esa verdad y de lo que Dios ha hecho en nosotros.